mi propio padre casi que predijo su muerte, porque días antes escribió eso en Twitter. Así que yo creo que murió muy, muy temprano y muy joven, pero murió tranquilo y feliz de lo que logró. Era una persona que no se preocupaba mucho por la muerte, porque él decía que es algo para lo que nadie está preparado. No quería una vejez larga y una vejez sufriendo. Aunque vivió en París y le encantaba la cultura francesa, su ciudad preferida era Nueva York. Pues sí, indudablemente Nueva York era su gran ciudad, su gran amor, entrando a librerías, tomando café, metiéndonos en los barcitos de jazz. A él le gustaba mucho hacer el mismo viaje a Nueva York y creo que hasta ahí, cuando iba a Tierra Caliente, no hacía sino leer. En sus últimos años fue jurado del Festival Vallenato, muy rumbero, y nos enfiestábamos con toda la familia. Y yo creo que le dio mucha curiosidad saber yo qué quería hacer y le emocionaba que yo estudiara música porque yo creo que algo en él le hubiera gustado hacer lo mismo cuando era joven. Y un día me acuerdo que estábamos en el cumpleaños de mi papá y me pidió si podía tocar algo y yo toqué algo y me preguntó qué era. Yo le dije que era una composición mía y me pidió que la volviera a tocar. Y cuando la volví a tocar, me di cuenta que estaba llorando. Entonces, él era una persona que se dejaba llevar mucho por sus sentimientos. Durán, sin duda, era un gran melómano. Le encantaban los boleros, el jazz, los vals y hasta los vallenatos. Era un tipo con una sensibilidad enorme. Alguna vez creo que tocó batería y algo de piano tocaba también. Teníamos batería en la sala de la casa. Recuerdo también esas navidades con mi papá tocando batería. Y me acuerdo que el día de mis 15 años, en vez de bailar el vals, me sacó a bailar y bailamos La Chica de Ipanema, los dos juntos, que era una de nuestras canciones favoritas. Nadie imaginó que sería la última vez que escucharían su risa y sus comentarios acertados. Las remesas que mandan los colombianos al exterior valen más o menos unos $2.000 millones semestrales. Habíamos estado recientemente en casa de Juan Esteban San Pedro y habíamos puesto música porque había un concierto, creo que de Pavarotti, y nos fuimos a oírlo y él nos enseñaba muchísimo, y de boleros y todo. Y estaba muy feliz en ese momento, en esos días. Él incluso estaba de parranda el día anterior. Yo creo que además el día antes de su muerte, si mal no me acuerdo, estaba en un parrando vallenato con Luisa y pasaron muy bien. O sea que él se fue en medio de un buen recuerdo musical. Llegó a la casa en la madrugada y cuando menos lo esperaba, de manera sorpresiva, su corazón dejó de latir. Sí, fue una cosa instantánea. Entiendo que llamó a su tío Vicente Casas, que él adoraba, y le dijo: me duele el estómago, tengo un dolor muy fuerte en el estómago. Y el tío Vicente le dijo: váyase para una clínica ya. Y Camilo parece que no le paró muchas bolas al dolor. Creyó que era un mal de estómago y acabó siendo un infarto que se lo llevó. Eso fue un sábado y lo único que me acuerdo es haber cogido un carro y haber ido a verlo. Y sí logré abrazarlo y despedirme y no nos quedó ninguna conversación pendiente. Creo que fuimos muy amigos hasta el final. Yo recuerdo que yo estaba dormido aquí el sábado y sonó el teléfono y era Diana Calderón, directora del servicio informativo, llorando y me dijo: se nos murió Camilo. Y pues imagínate, me tocó salir corriendo de los Estados Unidos para llegar acá con el alma totalmente destrozada. Se murió Camilo, yo lo entendía. Camilo, ¿cuál Camilo? Camilo el nuestro, Dari. Camilo Durán, pero si Camilo Durán es muy joven. ¿Y qué le pasó? Y no, le dio un infarto. Ni siquiera supe cómo reaccionar. Eso fue muy sorprendente y me tomó casi como el día entero o varios días entender que eso había pasado. Digamos que cuando es así de repentino, había una parte en mí que lo quería negar. Muy triste, la muerte de él fue muy triste
Y cuando uno se pone a pensar en el humor de él, hay unas cosas que a uno lo golpean porque parecían chistes, pero era la realidad. Y quedamos realmente anonadados. Fue una cosa impresionante, de esas noticias que uno no puede creer, que no entiende bien. Lo de Camilo sí fue pues imprevisto, fue inimaginable, pues, inesperado. Pues como toda la gente que está en una edad para no irse y se va, es impactante, ¿no? Porque si a uno le dicen, no, que mira que a los 80 y pico años este señor, dice, no, bueno, cumplió su ciclo, pero él murió relativamente joven y fue duro porque, pues imagínense. Camilo deja huella, obviamente, por su estilo, por la manera como enfrentaba las cosas, como contaba los hechos. Con una memoria prodigiosa, flor de labio, y era repentista. De pronto salía con unas cosas que decía, pucha, ¿de dónde sacó esto? Mire, lo que le aprendí a Camilo, la sapiencia, la cultura, la música, la humildad. El que más sabe es el más humilde, y eso era Camilo Durán. Sus amigos más cercanos aseguran que el cigarrillo era una de sus grandes debilidades. Por un buen ron, por el piel roja que fumaba, por la música. Sí, yo creo que fumador empedernido hasta el final de sus días. Recuerdo mucho yendo a Girardot y él con su ventana abierta fumando su piel roja por la ventana. Si a algo le tenía fobia, era a los médicos. Siempre confió en su estado de salud. Se sentía muy sano. Para nadie era un secreto que le encantaba fumar, que le encantaba tomarse sus whiskies, pero él pues nunca se preocupó. Yo creo que pues de pronto quizás al final, pero pues eso no era negociable con él. Le encantaba y siempre dijo que le hubiera parecido muy harto morirse completamente saludable y flaco y musculoso. Él jugaba golf, por ejemplo, y él dejó de jugar golf y nunca le hizo falta y se dedicó a leer. Tal vez esa falta de deporte le pudo haber hecho daño en su tema físico y por el tema del infarto. Algo que siempre hablamos y es que él siempre le tuvo miedo a la vejez. Él siempre me decía que él nunca quería llegar hasta el momento en que le tocara que le ayudaran a hacer cualquier cosa en su vida. Por ejemplo, él decía, yo para que voy a los médicos, ¿qué tal que me digan que estoy enfermo? ¿Qué tal que me manden unos exámenes y encuentren algo? ¿Para qué voy a ir a donde los médicos y que me digan que de pronto me voy a morir?